El país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Sale bien acá. Eso no sale bien. Ahí está. ¿Quieres, Santi? Quiero.
tal, gente? En Baey, Chapá. Llegamos a la ciudad de Guarambaré. Vamos a mostrarte todo sobre su cultura, su historia, su iglesia y cosas que están espectaculares para que conozcas. Vení. Mi querido bicho, ¿Cómo andamos? bienvenido. ¿Tranquilo, pa? Bienvenido a Guarambaré. Gracias por recibirnos. Hace rato queríamos venir ya a Guarambaré Qué gusto, y ya, claro. ya estamos acá. Ahí está. Y ahora te digo muchísimas gracias en nombre de la gente del pueblo de Guarambaré, en nombre de mi querido amigo intendente municipal. También quería estar acá para saludarte, pero en nombre de la Junta Municipal como concejal le decimos Baey Chapá. Muchísimas gracias por Un gusto. visitarnos. Un gusto. Si te presentás ahí para la gente. Sí, yo soy Sergio Ortellado, concejal municipal de la ciudad de Guarambaré, gestor cultural, y estamos trabajando acá con la gente para mejorar la condición de vida de nuestros conciudadanos. Así mismo, le tenemos a Emiliano R. Fernández en esta plaza que lleva su nombre, ¿verdad? Por supuesto, uno de los máximos exponentes de la poesía y la música paraguaya, nació en Ilsunú, Guarambaré, Emiliano R. Fernández, y justamente te doy la bienvenida en el Paseo de los Ilustres, y justamente el paseo fue en homenaje a grandes exponentes, a grandes guarambareños que dieron algo para que nuestra comunidad hoy día sea reconocida a nivel nacional e internacional. Y uno de ellos, como bien dijiste, Emiliano R. Fernández, que fue, como dijéramos recién, uno de los mayores exponentes de la poesía y de la cultura popular paraguaya. No hay un solo músico del país que no tenga al menos un tema de Emiliano en su repertorio. Así es que Claro, como famoso, si se ya en una Emiliano R. Emiliano Orendo falta llorando en el repertorio. Así es que muy contento, Emiliano, para nosotros un estandarte y como un homenaje también cuando éramos directores de cultura, ya por el año 2019, instalamos un monumento, instalamos una estatua en su homenaje, como también tenemos el monumento a Emiliano ya en el Ilsunú, en donde él naciera. Entonces, él le da también la bienvenida siempre a la gente que viene a conocer Guarambaré, una ciudad, si vamos a ir a las crónicas, Guarambaré lleva el nombre de uno de los caciques reconocidos, Pedro Guarambaré, y ya en el año 1538 Majeñó y Coaco Pueblo, una reducción de indios allá en el norte. Ahora esa zona es la zona conocida como Concepción, departamento de Concepción y otro, ¿verdad? La peculiaridad de Guarambaré, bicho, te cuento nomás, para justamente, es que tenemos dos fundaciones. De hecho, Nicatrila dos veces ya nace, y dos veces ya le cogen el partido de nacimiento, pero siempre esa es la disyuntiva que muchos hacen. 1538, Domingo Martínez Girala, época, Jeñoy, Guarambaré, el pueblo de Guarambaré, Sí. hacia el norte. Primera fundación. Primera fundación. Ya tendríamos 1538. 486 aproximadamente años ya tendría de hecho tiene la ciudad de Guarambaré. Nosotros somos la tesitura de que esa primera fundación es la que tenemos que destacar también, ¿verdad? Sí. Entonces, los bandeirantes brasileños de Yacuñé, o atacar a pueblos indígenas, Sí. oye, trasladar y a donde lo que es hoy el pueblo, la ciudad de Guarambaré, y otras comunidades como el Pané, Yaguarón y otros también que son reducciones de indios. 1682. Es la segunda. 1682, 6 de mayo. Upea Orela Proya Agarrada, yepa como recordatorio lo festeja. Este año 342, la Yayapoto no la cálcula, yepa, pero como te Se digo, toma la segunda fecha. se toma la segunda fecha tras un trabajo investigativo de tesis de una reconocida compueblana nuestra, pero estamos trabajando aún con varios gestores culturales, con varias personas en la comunidad, para que podamos también ya definitivamente a lo mejor ya Huereco encuentra la primera, porque imagínate, Guarambaré, una de las comunidades que está a punto de cumplir en años más 500 años. Claro, de totalmente. vida. Entonces, un poco de lo que es la comunidad, la ciudad de Guarambaré. Como te decía, el Paseo de los Ilustres, ahí podemos ver varios destacados guarambareños que han hecho algo en algún aspecto de su vida a favor de la comunidad y a favor del pueblo paraguayo. Tenemos cosas muy interesantes en esta plaza. Tenemos zona de Wi-Fi libre, por ejemplo. Sí. O puedes venir y hacer tu tarea en la plaza. Totalmente. Puedes conectarte, puedes utilizar como entretenimiento. Sí. De hecho, esto tenemos en todas las plazas públicas de la ciudad de Guarambaré, un trabajo que hemos emprendido bajo justamente el gobierno del actual intendente Oscar Cabrera. Nos da la bienvenida a la Plaza Emiliano R. Fernández, la Fuente Sagrada Familia, una obra hecha por justamente ya desaparecido artista plástico Amadeo Amado,
conocidísimo artista plástico a nivel nacional e internacional, mucho tiempo por el Brasil, y él recreó esta fuente en homenaje a las familias paraguayas. Tenemos el Paseo de los Ilustres. Un mural muy lindo también allá. En el mural podemos observar el Tacuané, que justamente le invitamos al presidente de la Asociación Cultural Tacuané, que enseguida va a estar hablando contigo, que te va a hablar del festival justamente, porque la ciudad de Guarambaré es reconocida por la gran cantidad de producción de caña de azúcar. Ahí la oye Guarambaré como la ciudad del azúcar, por justamente la plantación de caña de la mayoría de los agricultores. Ahí vemos lo que es la iglesia antigua de la época. Y esto estamos nosotros también invitando a la gente siempre a que venga a conocer la comunidad de Guarambaré. Tenemos mucho también por ofrecer en nuestra querida ciudad, mi querido Bicho. ¿Cuántos habitantes más o menos tiene la ciudad de Guarambaré? Aproximadamente 40.000 ya estamos, mi querido. Una comunidad muy grande. Estamos creciendo. Una ciudad muy grande. De aquel tiempo a esta parte, mucha gente que se viene a instalar en nuestra ciudad y por supuesto estamos nosotros muy contentos porque estamos creciendo en todos los aspectos. Falta mucho por trabajar, falta mucho por hacer como en toda ciudad, pero estamos muy contentos porque la gente que viene en la ciudad de Guarambaré siempre se va contento por el trato de la comunidad, por la forma en que se les recibe y bueno, por supuesto, por la cantidad de actividades que tenemos en el año. Dicho acá, nosotros de enero a diciembre tenemos un montón de actividades, agosto, Semana de Emiliano Oré, los festivales en homenaje a Emiliano, septiembre nuestros patronales, le invitamos a la gente, por cierto, nuestra Santa Patrona de la Natividad de María, el 8 de septiembre, Oye Guaramandu Alas y Día. Y en la previa del 8 de septiembre tenemos un montón de actividades. Después está San Miguel también, que tiene... 29 de septiembre. Tenemos como una segunda fiesta patronal prácticamente de Guarambaré. Es único en el país. 2 fechas de fundación, 2 fiestas patronales. Además de la fiesta aquí es la fiesta garantizada. de Emiliano. Sí. Una de las ciudades que tiene mucho entretenimiento y mucha actividad durante todo el año. Bello Jardín de Arendá, territorio Esmeralda, ciudad del azúcar y justamente la ciudad más folclórica del Paraguay. Me atrevo a decirlo porque conozco a un montón de gestores culturales, músicos, amigos que siempre vienen a Guarambaré y destacan justamente cómo se siente, cómo se vive la cultura, la tradición en la ciudad. Y bueno, por eso mencionaba patronales, porque en septiembre tenemos la expo, acá justamente tenemos en la explanada de lo que es la plaza, hacemos 5 o 6 noches de festival con los mejores grupos nacional e internacional. El año pasado justamente Aya Alfonso estuvo acá con nosotros llenando la plaza y hoy día estamos también ya trabajando con el intendente y otras personas para volver a tener una fiesta patronal como exigen los tiempos. En esa semana, el 7 de septiembre, víspera de la Santa Patrona, sí, tenemos la tradicional galopa. De ahí nació esa y seis bichos a través de tu programa a usé la gente porque esta es una tradición declarado este evento de interés municipal, departamental y nacional. La Secretaría Nacional de Cultura ha declarado como patrimonio cultural inmaterial de la República del Paraguay a la tradicional galopa. Es la galopa. PAPTI promesa o yapoba el ciudadano, sea o no sea guarampareño, claro, porque está a otro lado ya veis. Sin problema. Oye, vestido de traje típico paraguayo, cuimbaecuera, cuñanguera, con su tupoy y demás. Oyero, que tu pase, me pega la galopa. Entonces, la Virgen. Vienen a entregarle ese su agradecimiento por los favores recibidos, vienen a decirle gracias a tu pase, Natividad María, por la salud y por 1000 otras cosas que la gente le pidió. Oh. Y el 7 de septiembre, la gente, hoy día ya le denominamos primeramente desfile. ¿Por qué? Porque más de 5.000, 10.000 personas llenan el microcentro de Guarambaré, desfilan, vienen con sus trajes típicos, se han sumado desde hace unos años la comunidad educativa, toda, niños, niñas, docentes, directores, ya han incrustado este folclore, esta tradición del pueblo guarambareño como parte de la malla curricular prácticamente de nuestras instituciones educativas. Se suman todas las autoridades de todas las instituciones y vienen, desfilan, eso es entre las 8 de la mañana, a las 9 de las 10 del 7 de septiembre siempre, y venimos acá a las 12 del mediodía puntualmente para la entonación del himno nacional. Una vez entonado el himno nacional paraguayo, las 12 del mediodía, ese 7, se realiza el tradicional Vito de Dinero, que es algo también que es propio de la comunidad de Guarambaré. Vamos a estar hablando también un poquitito de eso con una promesera. Con una promesera. Y después de eso, dicho, de la tradicional Vito, se realiza la galopa al Yeroquí Guazú enfrente de la explanada de la Virgen
en la parroquia Natividad de María. Así que la invitación, prácticamente estamos un de la cronograma, cómo va a ser, cómo suele ser, y estamos justamente ya palpitando lo que va a ser nuevamente Patronales 2024. Espectacular, te agradezco, Sergio. Así que están todos más que invitados a venir a disfrutar de la ciudad de Guarambaré y de todas sus actividades que tienen para todo el año. Totalmente. Yo te agradezco nuevamente, Bicho, y a la audiencia le invitamos a la gente y que sigan observando en Bahía para un programa excelente. Así que muchísimas gracias desde Guarambaré, un abrazo. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! A ver. Van a traerle serenata. Cumpleañero. Llegamos. No está nada serio esto, ¿verdad? Sí. Usted está siempre cerca del músico. Eso nomás. No, los músicos son formales. El señor Juan Antonio cumple 100 años en estos días, acá en la ciudad de Guarambaré. Hay una serenata y justito caímos nosotros. No se cumple 100 años todos los días. ¿Querés ver si vos cumplís 100 años? Vos sabés que voy a cumplir. Pero que ya no esté a tu lado. Toto Morel es presidente de la Asociación de Músicos de Guarambaré, director de Cultura de la Asociación de Músicos de Guarambaré. Y la asociación le trae una pequeña serenata. ¿Qué tal, muchachos? Vaya. Así, Mareco, vaya. Antonio. A ver. ¿Quién va a hablar con nosotros? A la izquierda. Va el aporte. Con Juan Antonio allá. Juan Antonio Mareco. Vete con Juan Antonio. No sé qué es. ¿Y componado? Sí, tranquilo, va. 100 años de cumplida. Apenas a mí. Ya gusta veo. Mi papá, gracias. Ahí está una serenata para Juan Antonio que está cumpliendo 100 años. Don Antonio, nos ayude de serenata de parte de la Asociación de Músicos de Guarambaré. Muchas felicidades por tu cumpleaños, amigo. Ya to mañana de dejar ya cobe arede ya hace. Muchas felicidades, Cande. Felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre tu corazón, sea un milagro toda tu vida, gloria encomiada de realidad, y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad. Felicidad en este día, que tu destino te brinde siempre felicidad, que un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre tu corazón, sea un milagro toda tu vida, gloria encomiada de realidad, y que tu sueño también reciba
Oye, hoy vale, te partido me ando hoy hace. Digo, Serra. Cerrita, Octavio. Con un grado de la nube se va a pegar lo que está chula. Bueno, ya repetí en que... La llama el libro en el pa. Que venía de ya llamo todo pa y Ane, y hago la... Pico entonces. De China, güey, de China, A ver, de productor, yo me metí en cuenta lo que es la alianza. A sábado, un helado con fritada. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. He venido con mi ofrenda musical y al estrecharte la mano con toda sinceridad, grita quiero como hermano por nuestra eterna amistad. Felicidades mi gran amigo, yo te deseo con mi canción y que la dicha, paz y ventura llenen de gozo tu corazón. Con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad y que en tu vida tengas por siempre la más completa felicidad. Amigo, mi gran amigo, por nuestro amor fraternal, hasta tu casa he venido con mi ofrenda musical y al estrecharte la mano con toda sinceridad, brindar quiero como hermano por nuestra eterna amistad. Felicidades mi gran amigo, yo te deseo con mi canción y que la dicha, paz y ventura llenen de gozo tu corazón. Con toda el alma también te digo que te deseo prosperidad y que en tu vida tengas por siempre la más completa felicidad.
Arranca el 2024 con toda la fuerza y potencia de Amarok V6, la camionetaza de Volkswagen. Aprovecha este descuento promocional por tiempo limitado. Antes, desde $59.500. Ahora, contado, desde $47.500. Amarok V6. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller. Mayor rendimiento, economía y seguridad. Síguenos en redes como @Volkswagen Paraguay. Bueno, en este momento estamos frente a la iglesia, sería, padre, la iglesia de la ciudad de Guarambaré. Que se llama Natividad de María, en honor del nacimiento de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Una de las fiestas más antiguas del cristianismo, proveniente del siglo IV. Entonces, una de las fiestas más antiguas dedicadas a nuestra Madre. O si te presentás, padre, ahí para toda la gente. Y bueno, yo soy padre Marcos Wilk, soy franciscano conventual y estamos en un lugar también de los franciscanos, porque Guarambaré es uno de los primeros pueblos formados por los franciscanos. Hablamos de reducciones franciscanas. Se habla que en Paraguay hay 52 pueblos de origen franciscano. Y Guarambaré, creo que ustedes van a investigar, es un pueblo que nació en el norte de Paraguay, pero como consecuencia de las incursiones de los bandeirantes paulistas, tenía que mudarse a estos lados 1682. Pero es uno de los pueblos más antiguos de Paraguay. Recién estábamos hablando con el padre de cómo se iniciaron muchas ciudades en Paraguay, ¿verdad? Que el epicentro siempre era la iglesia y de ahí se construía absolutamente todo, ¿verdad? Y me decía el padre, imagínate que la iglesia es más antigua que el mismo Estado, ¿verdad? No, la iglesia católica es más antigua que el Estado de Paraguay, por eso a veces nos preguntan por los documentos de la parroquia y de hecho no encontramos los principios, porque esto se formó antes. Desde inicio, el pueblo está dedicado bajo amparo de la Virgen María. No hay una fecha exacta de cuándo se inicia esta iglesia actual. Hoy iglesia arranca como parroquia. Pero parroquia, hablamos, esto es del siglo XVI. Claro. Pueblo es de 1538. Después tenemos la presencia de los franciscanos misioneros. Fray Luis Bolaños. Es 1580. Él participa también en el concilio de Lima, donde se aprueba el primer catecismo, también en lengua guaraníes. Entonces los franciscanos están bastante abiertos. Es una cosa curiosa que donde estuvieron los franciscanos, en los pueblos, siempre mantuvieron el nombre, denominación del pueblo en idioma guaraní. También como Guarambaré. Guarambaré, una de las traducciones es que es lugar de los pájaros del cielo. Así cuando vamos a transmitir y traducir. ¿Y dónde estuvieron? Siempre esta mezcla con el pueblo, acompañar con el pueblo, caminar con el pueblo, con la gente. Ahí está el significado de lo que conlleva el nombre de Guarambaré, el lugar de los pájaros. Pájaros del cielo. Del cielo. Es una de las... Otros dicen que viene del cacique Guarambaré, pero bueno, dejamos a los historiadores. Ellos van a estar hablándonos en detalle. ¿Podemos ingresar, padre, a la iglesia? Sí, podemos entrar. Esta iglesia es una iglesia nueva. Aquí tenemos escudo dedicado a precisamente símbolo de los franciscanos. Paz y bien, nuestro lema. Y estos son signo Tau, que es la cruz con la que San Francisco bendecía a sus frailes, Fray León. Y esto se queda como simbología. Entonces vemos la mano, está sin ninguna ropa, es la mano de Jesús y la mano de San Francisco, porque decimos que San Francisco es alter Christus, otro Cristo, que en su vida, en su época, prácticamente imitaba a Jesús tal como él vivía en el Evangelio. Entonces era toda una disputa en aquel tiempo, porque la regla de los hermanos menores, como él escribió, es vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo al Papa y sus sucesores. Y esta iglesia es una iglesia nueva. Es la tercera iglesia, dicen, de este lugar. Se construyó desde los años 50
y se inauguró y se bendijo el año 1969, 8 de septiembre, porque es nuestra fiesta patronal. Entonces es día dedicado a la Virgen María, nacimiento de la Virgen María. 8 de septiembre. 8 de septiembre. La fiesta patronal Sí, de Guarambaré. De Guarambaré, siempre. Así es. Y aquí podemos ver a la mano izquierda, es una iglesia, esta es la iglesia antigua. Ah, ahí se ve. ¿Podemos acercarnos? Sí, podemos acercarnos. Esta iglesia es una iglesia antigua, es un cuadro pintado por un pintor, artista aquí de Guarambaré, Amadeo Amado, que él pintó según una imagen, una fotografía proveniente del año 1921 y que se encuentra en la historia de Uruguay, porque hay un fuerte vínculo entre Uruguay y Paraguay. Hace más o menos más que 20 años vinieron una delegación de Uruguay de Tacuarembó, precisamente detrás de las huellas de un soldado fiel de General Artigas, Ledesma o Alsina. Dicen que es la misma persona que durante el exilio de Artigas aquí en Paraguay, él quedó vivir aquí en Guarambaré y posteriormente murió acá. Entonces vinieron para recoger un poco, no, la tumba no encontramos, pero un puño de tierra de su héroe, precisamente aquí de Guarambaré. Y bueno, entonces la iglesia antigua, esta iglesia, precisamente el año 1953, cuando hacían unas modelaciones, algunas mejoras, en vista que está hecha de adobe. Adobe son ladrillos grandes, así hechos de barro y paja. Vino un temporal, dice que no muy fuerte, pero suficientemente porque llovía y se desplomó el techo. Entonces, como consecuencia de esto, se necesitaba esto, era un shock. Aquí la gente vio, realmente se preocupó mucho, lo que pudimos recordar, recoger algunos testimonios de aquel tiempo, y el pueblo se demolió todo y en este lugar se construyó esta iglesia. De vuelta. De vuelta. Una iglesia bastante, como ustedes ven, con una... muy grande, muy amplia, muy linda de estructura. Y hay que subrayar que esto ocurrió de 1953 a 1969, entonces tenían en 15, 16 años. El año cuando recordamos 50 años de la bendición de este templo, de inauguración oficial, entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que la gente recreó la forma como trabajaba, famosa minga. Sí. Entonces, como venían de distintos lugares, como los varones, no solamente también mujeres y niños, traían de la cantera aquí cercana las piedras para construcción, mujeres cocinaban y así trabajaban, traían ofrendas, todo un tema bastante interesante, bastante movido era. Mucha historia, y como decía recién el padre, nosotros estamos ya en la tercera versión más o menos de la iglesia. Sí, esta versión aquí, dentro de este lugar que es Guarambaré. Estamos con un proyecto de altar dedicado a la Virgen María, pero esto es un poco... Pero voy aquí para mirar la iglesia. Aquí tenemos en memoria que tanto se quiere al Papa Juan Pablo II en Paraguay. Sí. Entonces tenemos una imagen recordando, porque veo que en la prensa siempre cuando viene aniversario de visita del Papa siempre algún artículo aparece, y entonces está con la Virgen de Cacupe. Ahí está. Sí, él celebró cumpleaños siempre, hasta muchos videos hay como celebró cumpleaños. Ustedes son de otra generación, pero era motivo, toda la gente comentó para Paraguay ir en medio de lluvia, estar prácticamente la rodilla en el barro cuando estuvieron la gente en Iguazú, y dicen, perdieron sus zapatos los que estuvieron, pasaron tanto tiempo en la lluvia, pero nadie se enfermó. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado,
Cosidea con Campesino. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Una cosa interesante, increíble. Mira, pues, buen punto. Cuando vino el Papa Juan Pablo II, en Iguazú se llevó a cabo la canonización del primer santo de Paraguay, que es San Roque González Santa Cruz. Y nadie se enfermó en ese nadie se enfermó. Así episodio. De gente mayores que pude encontrar, pude conversar así. Entonces esto era un encuentro inédito, único. Y por el otro lado tenemos, estos son nuestros compañeros de nuestra orden, yo estuve estudiando con ellos, son beatos, mártires de caridad, son Miguel y Zbigniew, son mártires de un pueblo de Pariacoto en Perú, durante fuerte, digamos, incursión y conflicto armado con Sendero Luminoso. Son víctimas de este movimiento terrorista. Murieron en el año 1991 y 2015 fueron beatificados ahí la diócesis de Chimbote, Perú. Entonces, como nuestros compañeros acá para recordar. ¿Y usted hace cuánto tiempo, padre, está primero en Paraguay y segundo en esta iglesia? No, estoy aquí en Guarambaré, estoy desde 2001. Desde el 2001. Entonces, bastante tiempo. Sí, bastante. Sí, y aquí vamos a acercarnos a nuestra Madre, la Virgen María. Creo que se ve un poco aquí mejor porque no refleja. Y es una imagen preciosa y como siempre la gente tiene una experiencia que cuando se le baja de este nicho parece la Virgen sonríe. Entonces cuando está entre su pueblo la gente tiene esta percepción, esta sonrisa de la Virgen María. También una escultura muy antigua y bueno, tiene mucha devoción. La gente, sobre todo por la fiesta patronal, viene, ven ustedes vestimentas, se regala 2 vestimentas durante la fiesta, una para que se viste durante la fiesta procesión el 8 de septiembre y la segunda para la octava, una semana más tarde. Y creo que siempre hay un motivo entonces de agradecimiento por sanación, por alguna gracia personal recibida por parte de la gente. Entonces existe esta devoción, mucha participación, ¿no? La Virgen creemos un gran poder de nuestra Madre también en la vida nuestra. Entonces, y aquí quería también presentarles es la imagen de San Miguel. De San Miguel es uno, podríamos decir, el segundo patrono de Guarambaré. La fiesta 29 de septiembre aglutina muchísima gente, sobre todo muchos niños, jóvenes y adultos, pero sobre todo niños jóvenes vestidos verde olivo. Y hay unos cuantos lugares también, tenemos 2 capillas grandes, unos oratorios también, que toda gente se reúne, aquí reunimos en la víspera 28, y después el mismo día hacemos una procesión aquí en la plaza, después cada uno se va a festejar. Es una devoción bastante particular. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país.
los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Entonces, tienen la devoción a la Santa Madre y San Miguel. Y San Miguel, sí. Ambos eventos en el mes de septiembre. Mes de septiembre. Y octubre tenemos allá San Francisco. Pero esto, aquí es un poco, ahí pueden ver San Francisco de Asís, que es fundador de nuestras órdenes franciscanas. Esto no está. Estamos en etapa de organizar todo esto. Se ve, Santiago, que es que te abra para tener una mejor toma. Sí, se puede abrir esto, va a ser mejor. Ahí. Y es actualmente dentro de la familia franciscana celebramos aniversarios de 800 años. 800. 8 siglos. Primeramente, en 1209, en forma verbal, el Papa aprueba la regla de la vida de esta primera experiencia. Y 1221 se presenta la regla, pero fue aprobada en 1223. Entonces, el año pasado celebramos 800 años de la regla, de la regla de San Francisco. Después, lo que tenemos este año, celebramos los estigmas de San Francisco, porque Francisco es el primer hombre en la historia de la Iglesia que recibió en su cuerpo, las manos, los pies y el costado, las llagas que tenía el mismo Jesucristo. Entonces, primero, después ahora tenemos, último es Padre Pío, ¿no? Entonces, allí estamos. ¿Y qué pasa? Y después, historia también de Grecho, y dentro de 2 años vamos a celebrar la muerte de San Francisco, 1226, 800 años. Entonces, estamos en plenos, digamos, festejos, con celebraciones, conmemoración, un poco revitalizar nuestro carisma, que es siempre tan actual y tan bello y tan amplio que nos deja San Francisco, que dice por encima amar a Dios, vivir el Evangelio, amar a Dios, y todos somos hermanos. Así mismo, mucho festejo y por sobre todo recordación, ¿verdad? Sí. Recordar siempre a la Santa Madre, a San Miguel y a San Francisco. San Francisco, sí, así estamos. Y bueno, y se lleva a cabo todo lo que es nuestra parroquia. Estamos, digo, con el proyecto, como la comunidad, para tener un altar también definitivo para nuestra Madre, por lo que se merece, y así nuestra vida. Así que están todos invitados en el mes de septiembre y octubre. Hay mucha fiesta por Guarambaré. No, todo el tiempo. Están todos invitados. Sí, todos están invitados. Invitamos, esperamos a Guarambaré. Realmente confiamos mucho en nuestra Madre, nuestra protectora acá, porque toda la gente dice muchas veces hay estas inclemencias del tiempo y pareciera que Guarambaré está siempre protegido, que no ocurren cosas grandes, y creemos esta intercesión de nuestra Madre. Viene la gente, una cosa curiosa, para fiesta vienen muchos guarambareños que viven en España, en Argentina, lo mismo gente de Argentina cruzando la frontera viene aquí para participar los días del novenario a la Virgen. Muchas gracias, Padre, por recibirnos y por contarnos un poquitito parte de la historia de esta iglesia. Gracias a ustedes, y que todos sean bienvenidos y confiemos en nuestra Madre, en nuestra vida. Muchas bendiciones. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor.
Bueno, estamos con doña Ligia Picaguá Rotela. Ella es una de las promeseras que nos va a hablar un poquitito de lo que es el famoso acto que se realiza en la fiesta patronal de la ciudad de Guarambaré, que es la plata Ñemombó. Exactamente. Pirapiré Ñemombó, el 100% en vito. guaranilla. El famoso vito, donde se tira la plata desde la terraza de la iglesia, ¿verdad? Hace un tiempo que se está viendo la forma de que se haga de otro lugar y no de la propiedad de la iglesia, ¿verdad? Que tiene una terraza que podemos ver ahí. Y es un clásico, ¿verdad? Todos los años en todos los medios no sé si se promociona, pero se comenta el porque vito, es ¿verdad? el La único plata lugar Ñemombó. que se hace. Sí. No hay en otro lugar que se haga esto. No. Cuando yo me sentí, me acuerdo que ya se hacía acá en Guarambaré. ¿Cómo empieza o cuándo empieza el famoso vito, el tirar la plata? Y como le digo, ya hace más de 60 años. Hace rato. Sí, muchísimo. Ya un poco. Cuando era chica yo ya me iba. ¿Y dónde te ibas? Y en la iglesia, era ahí la iglesia, me acuerdo yo. Y después nomás ya se hizo esta iglesia. Y entonces yo crecí así, sabiendo que el vito existe y me preparaba siempre. Nos preparábamos porque éramos muchos en la familia. Y después yo me enfermé. Cuando tenía ya 12 años me agarró infección en el hueso. Y no me pude más curar, no caminaba más. Y después se fue agravando mi problema hasta que cada vez que se reactiva la infección me raspan el hueso. Ya. Una vez ya llegaron a rebanarme el peroné así. ¿Y vos le hiciste una promesa a la Virgen? Sí, tal es así que un día yo me fui al doctor, estaba muy mal y me dijo, bueno señora, la solución va a ser cortar la pierna. Cortarte la pierna. Solo cortar. Y yo le dije, no, doctor. No, le dije, no. Si vos no dejas que se te corte, señora, igual en la sala de operación se va a curubicar todo tu hueso porque ya demasiado operaciones, ya 20 operaciones ya. Entonces yo le dije, no acepté luego. Bueno, entonces me dijo, te vamos a hacer este estudio y según cómo sale, te vamos a hacer. Me fui en Codas Thompson, me estaban haciendo el estudio y yo escuché, el doctor agarró su teléfono y le llamó a otro, urgente te necesito acá. Entonces yo ahí ya me desesperé, yo dije, algo está mal. Entonces viene el otro doctor y hablaron bajito. Después salieron y vinieron junto a mí. Y me dijeron, ¿qué te dijeron los doctores? Y me quieren cortar la pierna. Pero apenas no me hablaba porque ya me sentí mal. Tranquila nomás, me dijo, llévale a tu doctor. Me dio el papelito, vine. Apenas entré junto a mi doctor, no hay caso, señora, solo cortar. Entonces yo ya tenía por perdido, ya no sabía, firme. Y amaneció, desde ese momento ya no dormí, ya no pude hablar, se me endureció todo el cuerpo y mi presión subió al aire. Amanecí así, no me pudieron operar. Y yo entre mí nomás sí hablaba con la Virgen, yo hablaba y le pedía que no me corten la pierna, que yo quería seguir haciendo el vito, que si ella me permite, que yo iba a seguir hasta el día de mi muerte, hasta donde ella permite, pero que por favor no me corten la pierna ahora. Y así amanecí, pero después vinieron los doctores, me hablaron, a mis pies se me endureció esto, que no podía más. Y no se animaron a operar. Hasta las 4:30 de la tarde esperaron para operarme y no pudieron porque no bajó mi presión. No bajó. Y cuando se infecta es muy doloroso. Tu historia es una de las tantas historias que hay de las promeseras que se encargan de realizar el vito o la plata Ñemombó. Hay historias muy fuertes detrás de cada promesa. Claro. Y ustedes son las promeseras que son las encargadas de tirar esa plata para que la gente entienda nomás por qué se tira esa plata. No es un acto de placer, no es un acto de rebeldía. Claro, ni para mostrarse. No es un acto de ostentación. Exactamente. O share, cola pirapiré. No, por favor. Es un acto de promesas
Con la Virgen. Con la Virgen. Sí. Entonces se empieza a tirar eso y antes de tu nacimiento eso ya se hacía, vos decís. Se hacía, sí, porque yo ya cuando me sentí... Tu mamá, tu abuela ya hacían y vos seguís esa tradición. Sí, pero yo nunca pensé que iba a ser promesera, nunca se me pasó por la mente, nunca. ¿Y hace cuántos años que sos promesera? Desde el 2014 que me dijiste, ¿verdad? Por ahí, no hace mucho. Yo lo de la desesperación y después me volvieron a internar el 27 de septiembre. Sí. Me llamó el doctor. Ahora tenés que venir, mañana te vamos a operar. ¿Otra vez? Otra vez. Yo ya de ahí ya no dormía más, ya mal me iba. Y ya vinieron todos mis familiares, me querían tranquilizar, me fui. Igual, no te operaron. No, me operaron esa vez. Pero no te cortaron la pierna. No, me cortaron porque me dijo el doctor, a las 4 de la mañana, de la madrugada ya me prepararon todo. Me prepararon rápido, luego nadie me hizo firmar nada. ¿Cuántos intentos hubieron? 3. 3 intentos. ¿Y la realidad hoy es que no te cortaron la pierna? No. Pero yo antes de irme le lloré a la Virgen, le supliqué. ¿Y esa es tu promesa? Esa es mi promesa. En que no es para mostrarme ni nada. Entonces yo termino septiembre y yo ya después, de a poco ya voy juntando. Y esa plata que se tira, eso que me estabas diciendo, ¿verdad? Esa plata que vas juntando. La plata que se tira es plata de recaudación de la iglesia, recaudación de la promesera, o hay personas que dicen yo quiero donar esta plata porque me encomendé también a la Virgen. ¿Cómo se recauda esa plata que se tira? Y yo como promesera, yo soy la encargada de ir juntando mi plata. Y como le digo, ¿Tu plata? Yo mi plata. Y las otras yo no sé, cada uno tiene su forma de juntar. O sea, vos te subís y vos tirás tu plata. Claro, yo. Porque yo soy la promesera y yo soy la que hablé con la Virgen. Y yo le supliqué, le rogué por mi pierna, por mi salud. Y gracias a eso yo sigo así. Yo digo luego, gracias a la fe. ¿Y cuántas promeseras hay hoy en la ciudad de Guarambaré? Muchísimos, pero muchos ya murieron. Ya. ¿Y nadie que no sea promesero o promesera se puede subir? No. Solamente las promeseras se pueden subir. Sí. Para hacer la plata ñemombo. Sí. Y yo me iba, ya cuando me llevaron en la sala de operación, yo me iba con la Virgen en la boca. Después ya no me dieron tiempo ni para nada. Llegué, me llevaron, porque me dijo el doctor, ahora, si te quieres operar, ahora. Y había sido que mi presión estaba altísimo, porque después la enfermera que estaba de guardia a la noche vino y se fue rapidito junto a mí, me dijo, ay, gracias señora, te encuentro bien. Yo te llevé en mi corazón porque tu presión estaba muy alta. Así como la historia de esta mujer, hay muchísimas historias en la ciudad de Guarambaré y que es bueno poder dar a conocer un poco el contexto y qué hay detrás del Vito, de ese acto de tirar la plata cada mes de septiembre en la ciudad de Guarambaré en su fiesta patronal. Así que te agradezco tu tiempo y que nos hayas comentado un poco tu historia y qué hay detrás de tu promesa, ¿verdad? Una de las promeseras de la ciudad de Guarambaré, una de las encargadas de recaudar ella, su plata, su pirapiré, su dinero, para tirar cada 7 de septiembre. Así que gracias por acompañarnos. Hay una antigua viga, dice, de la iglesia, lo que fue esta iglesia que se cayó en su totalidad. Y aquí vamos un poco a acomodar, porque está todo en el templo quizás. Ya guardé esto. Y aquí ve. Ahí está el año. 1890 y tanto. 1896. Sí. Acá está, 1896.
Déjate alumbrar, Santi, para que veas. No sé si se ve bien. Pero si puede alumbrar. Ahí, fíjate. Ahí está. 1896. Ahí está el 6. Ahí está el 6. 1896. Acá tiene una M, una Z y una O. Si hay algo Y esto más, como padre. un pilar, una columna, porque se nota que estaba bajo la tierra y algo. No, esto es lo que está bajo tierra. Y esto es lo que encontré. Entonces resguardamos esto como una reliquia también del pasado. Pero el pueblo está muy arraigado en el pasado, pero vimos lo presente, también hay que, hay que caminar. Hay que avanzar, pero qué bueno que tengan esta viga antigua que forma parte de la historia. De la historia, sí. Esta es una capilla de adoración. Sí. ¿Se puede mostrar, padre? Se puede, claro. Que es una original custodia, esto pocas así es. Qué linda. Sí, porque realmente no veo yo. Sí, es una especial. Precisamente la Virgen en su corazón lleva a Jesús. Entonces esto surgió en Fátima hace unos cuantos años, proponiendo una forma de ese tipo de custodias para capillas de oración así perpetua. Aquí nuestra parroquia es de 6 de la mañana hasta 10 de la noche. Ah, eso te iba a consultar, si esto está abierto todo el día. Todo el día está abierto. De 6 viene gente diferente. 6 de la mañana. La capilla de oración, sí. De 6 de la mañana a 10 de la noche. 10 de la noche. Y nuestra meta es para también cubrir desde las 10 de la noche hasta 6 de la mañana. Espero que en próximos años se puede también encontrar gente, porque mayormente está todo, cada hora está cubierta por alguien, por adoradores. Entonces se necesita la gente también que siente este amor y cada vez hay más gente comprometida.